Pasemos a una pregunta que es de un anónimo, es del libro de Daniel. ¿Quiénes son los reyes del norte y del sur de Daniel capítulo 11? Rápidamente lo busco para poner en contexto a nuestra audiencia. Este tipo de preguntas me fascinan mucho, ya que nos vemos obligados a tener que subirnos a una nave del tiempo y viajar a diferentes épocas. Leo Daniel 11, no tiene versículo. Es desde el versículo 2 en adelante. 2 en adelante. Sí. Sí, cierto. Aquí dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no hacia sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Una de las cosas más fascinantes de la Biblia es la profecía. Y aquí encontramos en este capítulo profecía de una época de la cual no nos hablan otros libros. Isaías habla mucho de acontecimientos, principalmente del periodo pretribulacional, del periodo tribulacional y después de la gran tribulación, que es el milenio. Joel, Amós, Sofonías, todos ellos. También Juan en el Apocalipsis, pues en su mayoría está describiendo eventos de la gran tribulación. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, Juan se concentra en 3 años y medio de gran tribulación y nos describe los eventos catastróficos que vienen sobre el planeta, juntamente o a la par con eventos espirituales como el llamamiento de los 144,000, los 2 olivos, etc. Pero algo que tiene Daniel es que las profecías de Daniel se enfocan más en acontecimientos relacionados con los judíos. Y el capítulo 11, bueno, desde el capítulo 10, se empieza a mencionar un periodo que ningún otro profeta toca, y es el periodo en que los judíos estuvieron bajo el dominio griego. Y allí es donde Gabriel está revelando a Daniel los eventos que van a acontecer desde, ahí menciona, desde qué momento. Me gustaría, abusando de la pregunta de nuestro hermano, analizar algunos de esos versículos, si nos vamos, por favor, leyendo. Si nos lees, por favor, el versículo 2. Sí, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien, sabemos que Daniel está en 2 periodos diferentes de dominio sobre el judaísmo. Está bajo el periodo medo y está bajo el periodo persa. Aunque hubo una coalición por parte de los medos y los persas, después prevalecen los persas sobre los medos y ellos quedan fuera del control. Esto fue profetizado también en las 4 bestias que ve Daniel en el capítulo 7, y esa coalición que se forma entre los medos y los persas está representada por el oso. Por eso dice allí la profecía en símbolo que el oso se inclinaba más de un lado que del otro. Esto estaba hablándonos de que los persas eran
una fuerza mucho mayor, hablando militarmente, políticamente, que los medos. Y la historia prueba que ellos fueron saliendo del cuadro. Persia tiene todo el dominio del mundo y entonces dice, habrá 3 reyes y luego 4. ¿Quién es el primer rey que de inmediato, una vez que los medos salen de la escena, queda al frente? Es Ciro. Entonces, si nosotros iniciamos el conteo, Gabriel está dando como clave a Daniel una información de la monarquía para que él sepa qué tipos de eventos están por ocurrir. Dice, habrá 3 reyes y el cuarto se hará de grandes riquezas. Entonces, después de Ciro el persa, tú empiezas a contar y el primero que sigue después de Ciro es Cambises. Es el rey que sucede a Ciro el persa. Después está otro rey que se llama Pseudosmarquis. Después sigue el rey Istapes, quien sería el tercero. También Istapes se conoce como Darío I. Y el cuarto, que se haría de grandes riquezas, es Jerjes. Jerjes es conocido también en la Biblia como Asuero. Es el que llamó a la reina Esther en el libro de Esther, y Asuero es el que se hizo de mayor cantidad de riquezas. Incluso el libro de Esther nos describe parte de sus riquezas. Tenía dominio sobre 120 provincias, o más bien tenía 120 provincias controlando todo su reino. Jerjes, que es Asuero, es el mismo que enfrentó a Leónidas en las Termópilas. Es muy probable, los historiadores bíblicos así lo creen, es muy probable que no se mencionan los reyes que siguieron después de Jerjes, porque allí se da la transición del inicio de la victoria de los griegos, porque sabemos que aunque Leónidas y sus 300 héroes fueron vencidos, ese es el inicio de una rebelión. Y tomemos nota que el ángel Gabriel le está diciendo allí que este rey, el cuarto, que sería de grandes riquezas, los provocaría o los levantaría contra el reino de Grecia, porque Grecia no estaba sujeta, no estaba conquistada todavía por los persas. Así que Jerjes es quien inicia la batalla para tener a Grecia bajo su dominio. La historia nos dice que esto inicia con el enfrentamiento allí en las Puertas Calientes. Después de que son derrotados, sabemos que el temible Temístocles continúa rebelándose a sujetarse a los persas, y entonces de ahí inicia un levantamiento de un próximo reino que conquistaría el mundo. Entonces viene ahora sí a cumplirse el siguiente versículo, un rey valiente. Versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Cualquier historiador no cristiano sabe que es Alejandro Magno. Exactamente. No solamente era valiente, porque Alejandro Magno es etiquetado en la historia como el más grande estratega militar que ha existido. Pero era un hombre firme de convicciones y se hacía lo que él quería. Por eso dice, y hará su voluntad. En la batalla de Gaugamela, cuando iban a enfrentar a aquellos 250,000 cuando solo eran 40,000, sus mismos capitanes intentaban desalentarlo con argucias, claro, diciéndole, mira, vamos a reorganizarnos, traemos más soldados, etcétera. No pudieron.
Dijeron, lo vamos a enfrentar y Darío tiene que caer. Ok, a ver, yo tengo, antes de que siga, nada más para tener bien el dato. Jerjes, ahorita mencionó que es el último rey de quien se tiene un registro como tal. No. Hay más reyes después de Jerjes, ok. pero él es probablemente el último que se menciona en esa lista, porque ahí se da una transición de levantamiento de Grecia. Ok. Algo parecido cuando revisas la cronología de reyes que te da Mateo. Mateo empieza a mencionar desde el primer rey, que es David, pero es interesante que Mateo termina con Joacim y ya no incluye a Sedequías. ¿Por qué razón? Porque se está marcando un linaje prometido de sangre real y un linaje donde Dios sentaría en el trono al rey. En el caso de Sedequías es puesto por Nabucodonosor. Cuando tomas cuidado en estos datos, ¿por qué hasta aquí llega esta genealogía y por qué no es incluido este? Entonces te das cuenta que hay rasgos importantes que un rey debe de tener para ser considerado en una genealogía. Incluso Saúl no está tampoco en las genealogías de los reyes. ¿Por qué Mateo empieza a contar desde David? Porque se está hablando también de un linaje prometido desde el Génesis. Y como Saúl era de la tribu de Benjamín y no venía del linaje de David, entonces ahí Saúl no puede entrar, ya que hay rasgos que se deben tomar en cuenta, características para poder decir hasta aquí se contabiliza la monarquía. Yo creo que es algo muy parecido en el caso de Jerjes. Sí hubo después de Jerjes quien reinó, pero ahí se está dando la transición del levantamiento del nuevo reino, profetizado en la imagen que ve Nabucodonosor en su sueño y profetizado en los sueños de las bestias de Daniel. Con este aspecto se acentúa este evento. Exactamente. Ahora, bueno, lo comentaba porque el rey con quien se enfrenta Alejandro también lleva el nombre de Darío, para no confundirnos con Darío Istapis. Istapes es Darío primero, y el rey que enfrenta a Alejandro es Darío III. Exacto, yo quería hacer nada más señalar ese punto para no confundirnos con los Daríos. Muy bien, una vez que Alejandro Magno, profetizado ahí como valiente y uno que hace su voluntad, derriba, en el capítulo 8 se menciona un macho cabrío y un carnero y cómo es derribado y todo. También un día estaría fabuloso que nos metiéramos a analizar ese capítulo 8. Entonces, inicia un nuevo imperio. Y ahí se nos están dando, en esta profecía, se nos están dando detalles, como mencioné al inicio de mi respuesta, que no aparecen en ningún otro libro. Entonces, una vez levantado Alejandro Magno, ahí también nos dice qué sucederá con su reino. Si quieres leerlo, por favor. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ay, Dios mío, qué tremendo está esto, qué Exacto. Tremendo, qué datos tan precisos. Demasiado precisos, casi están apareciendo ahí los nombres. El único que faltó. Claro. Alejandro se le quita el reino a una edad muy joven, muy joven. ¿Y por qué dice arrancado? Porque ni siquiera fue vencido. Alejandro muere a una edad temprana y el reino es repartido a los 4 vientos, porque un reino tan extenso solo pudo haber sido controlado en sus inicios, porque poco a poco iba a perderse
por falta de capacidad de control político y militar. Entonces, nos está diciendo la profecía que, siendo que el reino es arrancado, no se le da a sus descendientes. Aunque la historia cuenta que tuvo hijos ilegítimos, en realidad no fueron reconocidos. Pero, siendo que la profecía nos está advirtiendo que el reino queda repartido, no a sus descendientes, la historia nos muestra que son sus generales quienes se quedan con el reino. Uno de ellos, Ptolomeo, el otro Seleuco y el otro Antígono. El cuarto reino fue debatido, o la cuarta sección de ese reino que fue repartido, estuvo siendo peleado, nunca estuvo nadie firmemente a la cabeza. A diferencia de las otras tres partes, donde fue muy claro que Ptolomeo deja una dinastía, los Ptolomeos. Exacto. Seleuco, los Seleucidas, y Antíoco también deja su dinastía. Pero los más fuertes y los que sobresalieron y de quienes habla la profecía ahí en Daniel es principalmente Seleuco y Ptolomeo. Ahorita que leas los versículos, a Ptolomeo, a él se refieren como el rey del sur, porque Ptolomeo gobernó en Egipto y controló toda esa área, mientras que Seleuco dominó en Siria, que viene a ser el rey del norte. Obviamente las referencias de los puntos cardinales parten del lugar interesado o el lugar que importa, que es Jerusalén. Hacia el norte está Siria, donde gobierna Seleuco, y hacia el sur, Egipto, donde gobierna Ptolomeo. Imagínense si estos grandes historiadores que se van y se sumergen en los siglos pasados pudieran compaginar estas profecías que vienen en la Biblia y poderlas tratar con el mundo académico, sería, o no sé si ha pasado, pero hasta ahorita que yo sepa, no. Sería como una gran confirmación de cómo es que la Biblia es tan veraz. Hay historiadores que, aunque no son cristianos, han sido lo suficiente honestos para admitir que algunas de sus investigaciones las han corroborado con la Biblia y se han ayudado con la Biblia. Hay historiadores que se han ayudado para la historia del siglo I con los registros de Lucas. Lo que ellos no han encontrado en documentos antiguos bíblicos, o más bien corrijo, extrabíblicos, ellos van a la Biblia y se apoyan con Lucas para confirmar sus investigaciones. Qué interesante, eso me llena de mucho gusto que reconozcan de esta manera la Biblia para esos datos tan importantes. Entonces, antes de cerrar la respuesta, ya teniendo ubicados a los reyes del sur, reyes del norte, me gustaría que leyeras lo que nos dice el siguiente versículo. 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Efectivamente, el reino de Ptolomeo llegó a extenderse mucho y a fortalecerse porque hubo conflictos entre la dinastía tolemaica y los Seleucidas. Tuvieron constantes enfrentamientos hasta que decidieron hacer un pacto, y ahí lo menciona también la Biblia. Le leo. Al cabo de años harán alianzas, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel
tiempo. Dios Qué mío, interesante. Dios mío. Dios mío, si no fuera cristiano, ahorita ya me estaría haciendo cristiano. Si no creyera la Biblia, ahorita te diría, eso es palabra de Dios. La hija de uno de los reyes tolemaicos, que es Ptolomeo Filadelfo II, que es el mismo que mandó llamar al sumo sacerdote de Jerusalén, Zacarías, para que le tradujera la Biblia, que es la Septuaginta, él mismo tenía una hija llamada Berenice. Y ella fue la que se casó con uno de los reyes de los Seleucos para lograr esa alianza. Pero no funcionó, porque Berenice, aunque se casó con Antíoco, no recuerdo si es primero o segundo, Antíoco, para poder casarse con Berenice, se tuvo que divorciar de su esposa, la cual después, en venganza, asesinó a Berenice, asesinó a este Antíoco, para que pudiera reinar el hijo de la esposa de Antíoco, lo que podría ser el legítimo sucesor. Entonces la alianza en cierta parte fracasó. Y pudiéramos seguir exprimiéndole ahí a la naranja más jugo, pero creo que respondiendo de manera sencilla a la pregunta de nuestro hermano, ¿quiénes son los reyes del norte y del sur? Es Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, y Ptolomeo, otro de los generales de Alejandro Magno, que en este caso fueron de los más allegados a él, y algunos de ellos, desde este Felipe II, padre de Alejandro, ellos estuvieron sirviendo desde jóvenes al padre de Alejandro. Pues muy bien, ahí está la respuesta. A ver si no hubo alguien que dijera, pues hubiera empezado con el final, que hubiera dicho que era Ptolomeo y Seleuco. Y Seleuco. No creo que haya habido alguien que dijera eso. Estuvo muy, muy interesante todo lo que nos acaba de compartir y aparte, pues es una radiografía de la historia esta profecía. ¿Y para qué tener una Biblia con 66 libros y vamos a dar una respuesta de 20 segundos? Nada más decir, fue Seleuco y Ptolomeo, Dios claro. Te bendiga, échale ganas. Okay, ya siga leyendo su Biblia. Muy bien. Ok, apologista, ya para irnos a corte, ¿cómo llegó usted a este punto? ¿Lo encontró en el mensaje? ¿Cómo fue? Lo leí primeramente en la Biblia porque en mis inicios en el cristianismo, el Señor fue muy bueno conmigo y me dio un hambre enorme por la Biblia. Probablemente en mis primeros 4 o 5 años de cristiano, ya hubiese leído yo la Biblia 3 o 4 veces, en mis primeros 3 o 4 años de convertido. Entonces leía mucho. Cuando leía los mensajes, el hermano William Branham llega a mencionar en algunos algo de historia, pero es muy superficial. En algunos sí llega a ser un poquito, se adentra un poco más. Por ejemplo, en el mensaje Las 70 semanas de Daniel, allí son 3 mensajes, que es el propósito de la visita de Gabriel a Daniel, los 6 propósitos más bien, y luego la visita de Gabriel a Daniel y las 70 semanas. No recuerdo palabras más o menos del título. Ahí se menciona algo, pero ya después que tuve que traer enseñanzas con mayor profundidad, sí me vi forzado a comprar libros de historia secular y de historia cristiana. Y entonces adentrarme y compaginar la historia con la narrativa bíblica. Pues ahí está, esto lo comento para que nos demos cuenta cómo es que, para gloria de Dios, el Señor lo puso a trabajar desde muy temprano en su vida cristiana
para que en este momento se concretara esta respuesta y pudiéramos ver ya el panorama completo. Y le agradezco mucho a Dios porque pues muchas de las cosas que hace años estudié, allí las tenía guardadas, no había la oportunidad de compartirlas, y creo que aquí hay una oportunidad de abrir el cofre, sacar Exacto. pepitas que hace años el Señor me dio y pues compartirlas con mis hermanos. Muy bien, pues vámonos a un corte apologista.